Curazao ahí jugó como local el cuadro haitiano. Ahí vienen los equipos. Que terminó en empate, por cierto, y después hacer valer la localía. Este está... Aquí empatan y en la noche nos tenemos que ir a pausa. El veterano arquero de la selección haitiana, también el capitán de este. Rumbo a la Copa del Mundo. Nicaragua y Haití se enfrentan. Reyes en la central, Quijano y Acevedo jugando por fuera. Sí, que son varios los cambios que ejecuta cada uno de los equipos, 4 por parte. Falla el dato, compadre, corrígeme si estoy mal. Son 6 jugadores de mayor experiencia, de mayor rodaje. El cuadro haitiano. Silva y ¡vámonos! El balón está en juego. Allá adelante Molskred. Barrera después, tirando el balón largo para Smith. El tiro de esquina. Llegaron los centrales, el cobro es en corto. La devolución para Byron Bonilla. Por empatarle milagrosamente incluso con Morelia. Gran ídolo en Morelia, en tierras michoacanas. También dirigió ahí. Y rápido lo va a intentar hacia el área. El cruzamiento fue muy... Bonilla va a intentar por fuera. Jean-Jacques le mete el cuerpo, después... No se deja vencer Byron Bonilla. Lo lleva así. La salida de Cristian Reyes. Aquí está el central por izquierda, metiendo este trazo largo. La buscaba el trazo. Y la robaba Arcus. Y ahora hay una infracción. Falo partidazo de Nazón. Para el técnico mexicano Miguel Herrera. Y que el día de hoy... Sigue peleando. Ve nada más la fortaleza de Francis Pierrot. Bonilla, Byron amaga, pisa la pelota. Sigue Bonilla, mete centro a primer palo. Tino en la eliminatoria tuvo uno contra Honduras, otro contra Costa Rica y ahora viene Bonilla, levanta la cabeza, mete este centro que va cerrando Placide. El recorrido de la pelota por parte de Barrera, que batalla, que alcanza a meter el centro. Un poco más a modo. Va a recibir a Curazao mañana y después va... Apenas el 28 de septiembre para ganar 1-0 con el AEK. Juegan el fútbol de Irán. Ojo con la apertura. Arcus viene con el centro a primer por derecha. El balón al frente. Ojo con Pierrot, pero la salida de Rodríguez. El trazo largo de Quijano. Pero va a quedar muy larga la pelota. Viene con la apertura por derecha para que venga Cano con el servicio. Molskred que intentaba. El chef está ahí cocinando, preparando a detalles. Semana puede calificar Jamaica al Mundial. Sí. Pensé que lo decía por los hondureños. No. Lo sabremos en los próximos días. Pero difícil. Velocidad correcta y no le pudo impactar. Rodríguez viene con este despeje tranquilo y que hoy, por jugar con ese doble punta, lo vamos a ver un poquito más retado. Ojo, el servicio de manos, viene el centro, la está soltando el arquero. No puedes prever desde el inicio y la segunda es no. Va el primero al 12, el gol de Haití. Error del portero. Sí, y son dos muy puntuales. Sin falta y la esclava. Pequeños ticos que ya nos están siguiendo desde ahora. Si llega Grota, después sí, hay un choque con el arquero, pero nada para hacer sanción. Que se anima, que se desprende, que tira la pelota. Trata de incorporarse. Upa. Cuidado, el arquero la tiene, sí. Desde la esquina derecha. Atención con Ade, atención con Pierrot. La lluvia. Quijano. Ahora no se ha movido un aficionado. El entrenador, ojo. Ojo, que viene Quijano, se mete al área. Todavía falta lo que suceda en el partido entre... La salida de Bansi al frente con Barrera. Y además, si a eso le añadimos el factor lluvia, hay que andar con cuidado con Barrera. El iluminado, le dicen allá en Nicaragua. A la derecha, Quijano. Aguanta, puede meter el centro a primer palo de un bote. Pierrot la juega ahí con Belegar. Después se dejó caer. Se deja cuando terminó perdiendo en el medio campo la pelota Barrera. Atención que viene Casimir con el centro. Patadón ahí, patadón de Nazón. Haitiano, aquí lo vemos una vez más. Casimir, Josué, jugador del Auxerre, metiendo este centro al área. La busca, está equivocando. La dejó la pelota ahí para Smith. No la mide bien y también corre con muchísima fortuna. Tiene mucho que ver con cómo están las condiciones de... No sé a qué equipo le afecte más, Presionado ahí, ojo, está perdiendo la pelota, la tiene Nazón, recibe apertura para Casimir, qué buena mague Casimir, posición de servicio, bien. Sobre todo el tema de Pierrot. El centro de Belgar, a segundo palo.
después de la infracción señalada por el árbitro Cáceres. Aquí está. Es Bansi Hernández el que tiene la pelota. Está jugando su tercer partido, Casimir, con esta selección. Belegar. Y viene Barrera. Atención. Y atención que el balón llega al frente para Ariadne Smith. Smith trató la apertura para Quijano. 4 en el área. Viaja al centro y Placide sacó la pelota. Tiro de esquina. Cuando viene Quijano. Quijano viene con el centro. La pelota que rebota en una... Saben de la importancia de este partido. Yo creo que esto es antes del encuentro. Es Placide el que saca el esférico. Ojo con el tiro de esquina, primer palo. Por lo que estoy viendo, pero bueno, viene el centro al área. Ojo, se levantaba Niño, ¿no? Me parece que es un pasto híbrido. No, esa manera de resolver, ¿eh? Qué arriesgado. Cuando viene nuevamente el centro. Empieza a caer después de la anotación del equipo haitiano. O sea que resbaladiza. Ojo, la tiene Jean-Jacques. Viene con la apertura para el tiro centro por la selección de Haití con el gol de Dukens Nazón. Recordarles que obliga cuando es a 8 millas a la red.